Saludamos ya a nuestro invitado, Martín Llade, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Enhorabuena por ese premio. Encantado. Y la verdad que todavía a día de hoy sigo pensando cómo fue posible eso. Bueno, pero yo creo que uno tiene que verlo de forma realista. ¿Dónde crees que ha estado la decisión del jurado? ¿Dónde se han fijado en vuestra propuesta? Yo creo que precisamente estas historias que contiene esta edición de Sinfonías de la Mañana, este libro disco, son parte de quizás la atención que ha despertado el programa, porque era un punto de partida distinto, pero que también a su vez rescataba la radio de siempre, ¿no? Esa radio de cuando no había televisión o estaba solo al alcance de unos pocos, y entonces salía una voz que te contaba historias, ¿no? Y precisamente si hay algo que tiene la historia de la música, que son más de 1000 años, es un montón de anécdotas y curiosidades que nos ayudan a entender por qué se compusieron esas músicas y que quienes estaban detrás de ellas, a pesar de ser genios, eran también pues seres profundamente humanos. Eso es lo que nos cuenta Martín Llade en este disco libro, 2 CDs, y también los relatos que comparte con nosotros, inspirados en las vidas de esos genios. Por ejemplo, Sostakovich, que es de actualidad, con títulos como el de Julian Barnes o el que escribió hace poco Moynihan. Tanto El ruido del tiempo de Julian Barnes como Leningrado, Asedio y Sinfonía de Brian Moynihan. ¿Qué cuentas tú? ¿Qué historia es la que aportas tú? Pues es una historia real, como Sostakovich, su música de repente no se interpretaba tras el juicio de 1948, donde él, Prokofiev, Miaskovsky, Khachaturian son obligados a renegar de parte de sus obras porque se consideraban demasiado experimentales, formalistas las llamaban, el soviet cultural Andrei Zhdanov, y entonces hay una conferencia por la paz en Estados Unidos y se invita a Sostakovich a acudir, y Sostakovich dice que él no quiere ir y le llama a Stalin en persona y le pregunta ¿por qué no quieres ir? Dice, pues porque tiene que haber un error, porque han programado mi música y mi música está prohibida. Y dice Stalin, yo no me he enterado de eso, de que tu música estuviera prohibida. Y entonces Sostakovich no quería, pero Stalin le persuade muy amablemente, le pregunta por la salud de su hijo y hace ver como que en el fondo realmente quien decide, sobre todo, sobre las vidas de los artistas, sobre las vidas de todos los soviéticos, dentro y fuera de sus fronteras, sigue siendo él, y es el vector que animará la música de Sostakovich. Primero, para evitar ser condenado, teniendo que hacer que su estilo sea más fácil, y luego, eso sí, de vez en cuando disimulando sus críticas al régimen, como cuando muere Stalin, que compone la 10ª sinfonía, que retrata, sin nombrarlo, a un monstruo que acaba con todo. ¿Cuántos intelectuales como Boris Pasternak, el mismo Sostakovich, han sufrido esa persecución, ese control por parte del régimen stalinista? Y después él sufrió el asedio por parte de las tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial. De esos regímenes totalitarios vamos a hacer un guiño a la salud democrática que respiramos en nuestro país. Lo hacemos con este estuche maravilloso que nos ha hecho llegar la editora gallega Teófilo Edicions. A ver si podemos tener un plano corto. Efectivamente, aquí estamos viendo lo que son las constituciones de lo que ha sido nuestra historia, tanto la de 1812, la de Cádiz, hasta la actual, la de 1978. Libros que tienen ese aire de facsímil y que ya están disponibles en este estuche. Son pues 7 entregas. Y hay un ensayo muy curioso que escribe el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, Roberto Blanco Valdés. Quien esté con más curiosidad, aquí les dejamos esta muestra de estas 7 constituciones españolas. Retomamos Sinfonías de la Mañana, este pequeño estuche con los relatos y también los 2 discos de Martín Llade. Para mí es un inmenso honor recibir este galardón en el 50 aniversario de una radio consagrada a la música, a una música que no morirá nunca. No, vamos a seguir más allá de las... Ahí te vemos en el estudio y arrancamos con Haydn, que es con el autor con el que tú nos brindas este trabajo. Sí, porque Sinfonía de la Mañana es el título del programa y es el que compuso precisamente 3 sinfonías de entre las primeras de su catálogo dedicadas a distintos momentos del día. Y la sexta
es la mañana. De hecho, cuando comienzan a escribirse estos relatos, cuando los introdujo casi por casualidad, utilizaba de fondo sonoro siempre el trío central del tercer movimiento, del minueto de la sinfonía, que es precioso porque tiene un dúo entre el contrabajo y el fagot. Lo que sucede es que, claro, los relatos comienzan durando 3 minutos y a medida que iban pasando los programas, no sé por qué, yo también me iba volviendo más prolífico y ahora alcanzan unos 13 minutos. Ya hay unos 350 relatos escritos a razón de uno diario desde que comenzamos en octubre de 2014. ¿Y la criba a qué requerimientos se ha atendido? Bueno, pues la criba ha respondido sobre todo a aquellos que más aceptación han tenido por parte del público, como ha quedado patente en las redes sociales, sobre todo en Twitter, el correo electrónico, el contestador también telefónico, y luego gente que me comentaba, oye, te escuché un día, sea gente melómana o no, y me encantó aquel relato de no sé quién, me llamó mucho la atención, y entonces he ido, digamos, dando forma a aquello que pensé que era lo que más le gustaría revivir al oyente, pero ya desde un punto de vista como un juego. Es decir, ellos pueden leer el relato y escuchar la música correspondiente. Debajo del título de cada relato indica el disco y el corte, y así ya no es mi voz, es la suya propia la que les lee el relato con la música que lo ha inspirado. Te veíamos aquí con B Vocal, porque hicisteis una pequeña colaboración con nosotros, que ellos interpretaron allí el tema de Lara, ¿te acuerdas? Es verdad, me acuerdo. De la película de Doctor Zhivago. Musicólogo, periodista, ¿cómo llegas a especializarte en música clásica, Martín Llade? Bueno, realmente yo ante todo soy un melómano, pero mi amor a la música empieza como miembro fundador de la escolanía del coro EASO, por entonces se llamaba EASO Chiqui, en mi ciudad, en San Sebastián. Luego también fui integrante del coro ya adulto. Y bueno, es un pequeño espacio de tiempo en mi vida, desde los 12 hasta los 18 años entre uno y otro coro, pero claro, ya había quedado la semilla abonada y entonces a partir de los 18 años, bueno, pues cuando otros están descubriendo el hip hop o el rap o el heavy metal, pues yo estaba pues con mis óperas de Puccini, con los nocturnos de Chopin, en fin, descubriendo que este mundo fascinante nos puede aportar una banda sonora para cada instante de nuestra vida. Bueno, pues aquí del periodista donostiarra, compañero nuestro de Radio Clásica, de Radio Nacional de España, que tiene su programa de lunes a viernes a partir de las 8. Nos vamos a un músico que tiene ascendencia vasca. Nos referimos a Erik Satie. Escuchamos la Nosien. ¿Y a quién estamos viendo en imágenes? Pues es Susan Baladón, que tuvo relación con el pintor Utrillo, tuvo un hijo con él, además, y bueno, con medio Montmartre, con Degas, por ejemplo, con Toulouse-Lautrec, muchos de los personajes de ese París bohemio de finales del siglo XIX la amaron, pero la particularidad es que tuvo un romance con Satie que duró unos 6 meses y no se le conoce a Satie otra relación amorosa, y la verdad es que dejó honda huella en él. Y eso solo se supo tras su muerte, porque cuando fallece Satie, por primera vez entran sus amigos en su casa, nadie había penetrado jamás, y era como una tumba egipcia, una suerte de mausoleo donde entre montones de ropa apiladas y excentricidades varias se encuentran el retrato que ella había pintado de él. Y una obra, Las Vejaciones, que según Satie debía ser interpretada 840 veces seguidas para darle forma. Esta obra, por cierto, alguna vez se ha hecho, no sé si son 14 o 15 horas las que se tarda, y ese era su testimonio hacia ella, a lo mejor una suerte de metáfora de que su amor por ella sería eterno, aunque no se viera correspondido finalmente en ese sentido. Y ese hombre tan cerrado en su mundo, del que todos pensaban que vestía igual día tras día, luego se descubrió cuando murió que todos sus trajes eran iguales, ¿no? Esa es una de las muchas anécdotas, pero la que ha contado Martín Llade está aquí con ese tono más literario. Vamos del piano de Satie al piano de un nocturno que además escuchamos hace 2 semanas con Judith Jauregui, pianista vasca, y que además hizo muy popular también la película de Polanski, El pianista. ¿Qué escuchamos, Martín? Es el nocturno, yo creo que es el opus 20, número
2, me parece, no estoy seguro, ¿eh? O sea... Número 20. Número 20, sí, Opus 20. Porque he metido el rótulo sí. acudiendo, no es que yo lo sepa mejor que tú, sino que es que he tenido que mirar tu disco. Sí, es el que he seleccionado en una versión de Nelson Freire. Es que, no te creas, los melómanos os puede gustar mucho la música, pero con las obras que son como las de Chopin, me parece que mazurcas, no sé si son cerca de 50, pues no te las aprendes precisamente por el número de opus ni por la catalogación, pero bueno, más o menos tienes idea de cuál es cuando escuchas los primeros compases. Sí, Chopin que es un músico, pero de primer orden, que eleva el piano a la categoría del instrumento rey. Él apenas tiene obras que no sean para piano, tiene algunas canciones, tiene un par de conciertos donde la orquesta solamente es acompañante, una sonata para violonchelo y piano, pero con el piano era capaz de expresar todo aquello que otros solo podían de alguna manera esbozar mediante la orquesta. Ese es su gran mérito. Bueno, pues esta pieza va a sonar seguramente el próximo miércoles 14 en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, en el piano de Judith Jauregui. Y de ella nos vamos a otra gran pianista, porque ustedes se preguntarán, ¿y no hay repertorio español? Pues sí, Alicia de la Rocha tocando Albéniz. ¿Y qué historia nos cuentas de Albéniz? Bueno, las historias que él mismo recreaba, porque Albéniz, igual que Villalobos, por cierto, que también está en el libro, era un gran fabulador. Entonces él pretendía haberse escapado de niño de casa, haber recorrido América, haber vivido como pianista con 8 años, haberse asaltado por los bandidos, a los que al finalmente puso de su parte tocándoles el piano, en fin, muchas historias. La mitad eran mentira y la mitad eran invención. Pero lo que sí es cierto es que se escapaba de su casa, que su padre mandaba a amigos a buscarle a todas las regiones de España y que él convencía a los amigos del padre para decirle, no le hemos encontrado, y él así seguía viviendo de su talento. Y por cierto, que le rechazaron el Conservatorio de París porque después de pasar las pruebas, con 7 años, tiró una canica, rompió una ventana y dijeron, este niño fuera de aquí. Luego de esos rechazos a veces salen verdaderos genios. Yo siempre tengo la anécdota de Wim Mertens, ¿no?, que le suspendieron el último año de guitarra y decidió centrarse en el piano. Luego, hace poco, pues recuperó otra vez ese instrumento para sus discos. Vamos a otra voz, en este caso vamos a incorporar una voz que estuvo aquí además hace mes y pico, un gran contratenor de fama internacional. Y volvemos a tu casa, a tu rincón. Esa era mi mano, por cierto, la que se ve ahí. Philippe Jaruski, que ha sido una de las grandes visitas, ¿no? Porque Sinfonía de la Mañana, vamos a contarle al espectador que no solamente es poner música, leer relatos, sino ahí en directo están pasando cosas. Sí, el programa ha ido cambiando de forma, ahora es hora y media, pero en sus comienzos aglutinaba diversos bloques, diversas secciones y por supuesto también desfilaban las interpretaciones musicales. Y una de las interpretaciones uno de los bloques que todavía se mantiene ahora presentado por mi compañera Eva Sandoval y por Juan Manuel Viana es Estudio 206, que hacíamos hasta hace poco Diego Requena y yo, y por él han pasado pues Katia y Mariel Labec, por ejemplo, Philippe Jaruski, el Cuarteto Quiroga, Judith Jauregui, mi paisana, y bueno, los grandes intérpretes, y sigue haciéndolo ahora pues de la mano de Eva y de Juan Manuel. Vamos a recuperar la pieza de Jaruski que tú has incorporado en el disco. ¿Qué escuchamos? Più amore sventurato, es de Polifemo, de Nicola Porpora, porque Porpora compuso muy acertadamente para las características vocales de Carlo Broschi, Farinelli, y por cierto que el relato pues me dio oportunidad de recrear un poco cómo era la melancolía de Felipe V en el Palacio de la Granja, porque todos los días, durante muchos años, él padecía una depresión, entonces se le llamaba melancolía, y su única medicina, su bálsamo, era Farinelli, que venía, le cantaba 4 arias, y después él decía, ya me he recuperado por hoy. Y al día siguiente volvía Farinelli a la misma hora y le cantaba otra vez 4 arias. Ese es el título del relato, las 4 arias. Farinelli, que por cierto, cuando llega Carlos III al trono, lo echa de España. Vamos ahora con una de las historias más jocosas de este doble disco y estos relatos, más de casi 30 relatos que están incorporados aquí en Sinfonías de la Mañana.
Una historia donde interviene la propia Jackie Kennedy, pero la voz que va a sonar es la de María Callas. ¿Qué oímos, Martín? Escuchamos Sola perduta abbandonata, aria de Manuel Lescaut, del cuarto acto de Manuel Lescaut de Giacomo Puccini con la grandísima. Y hablas de una cosa como muy mundana en el relato dedicado a ella. Sí, porque ella, su estrella comienza a brillar con fuerza cuando de repente pierde 40 kilos. Ajá. Y entonces siempre se ha especulado sobre si ingirió o no una tenia. Helmut Berger dice que Visconti se lo contó muchas veces, pero claro, son dimes y diretes. ¿Es verdad o no? Puede parecer una aberración, pero lo cierto es que, fuera por el motivo que fuera, María Callas dio un giro a su vida al adelgazar y contraer matrimonio con Meneghini. Digamos que ella misma empieza a enfocar su carrera y se libra de la imagen negativa de sí misma que le había transmitido su propia madre, porque su madre deseaba de hacer de ella una cantante de ópera, pero siendo niña la maltrató, le obligaba a comer grasa y a comer dulces porque pensaba que siendo pues robusta tendría mucho mejor voz, y la sometió a numerosas privaciones. Y María Callas eso no lo pudo olvidar jamás, que su madre había acabado con su felicidad, y nunca se recuperó de eso. Y el mazazo final a pobre Callas se lo dio Aristóteles Onassis, que le rompió el corazón. ¿Qué te está llegando de los oyentes de Sinfonía de la Mañana? ¿Qué es lo más satisfactorio para ti? Lo más satisfactorio es, por supuesto, que estén día a día queriendo que se les cuenten nuevas historias, cuando ya se han contado tantas, pero bueno, siempre 1000 años de historia de la música dan para mucho, hay que rebuscar, eso sí. Luego también el hecho de que a veces forman parte de la vida de las personas estas historias. Uno de los relatos que figura ahí sobre Jean Sibelius y sus últimos días de vida, pues un oyente lo solicitó, no a mí, sino a otra oyente a su vez de Zaragoza, Inma, un recuerdo, que está recopilando en una página web pues los vínculos a nuestras páginas con el título de cada relato diario. Y un oyente que se casaba dijo: quiero leer eso el día de mi boda. Y ese es un ejemplo, pienso yo, de que, bueno, pues estamos acercando a la gente cosas que han estado siempre ahí, pero que de repente quizás no se habían destacado a las 8 de la mañana. Y cuando le brindas esa historia, o le brindas lo que estuvo a punto de pasarle a Haydn cuando era niño, una tragedia, estuvo a punto de acabar como Farinelli, pero su padre le salvó, en fin, esas historias divertidas, trágicas, hacen que la gente diga: quiero saber esta música, escucharla después de saber esto. Y entonces, de repente, adquiere una entidad y les llama la atención como no lo había hecho antes. Es decir, darle a la música su dimensión más humana. Solamente a partir de ello es capaz, pienso yo, cualquier persona de disfrutarla, pues no te digo que al 100%, sino al 200%. Bueno, lo vamos a disfrutar con este trabajo, tanto literario como de selección exquisita musical, y también en el programa que conduce, que dirige Martín Llade todos los días de lunes a viernes en Radio Clásica de Radio Nacional de España a las 8 de la mañana. Como decíamos, alimento espiritual. Sigue con nosotros Martín Llade, porque nos vamos a ir de la voz de María Callas a voces del pop